Les doy la bienvenida a este segundo encuentro entre escritoras, el segundo encuentro de nuestra convocatoria La Ciudad Me Devora. Yo soy Jacqueline Alarcón, soy la coordinadora de Sala de Escritoras y estoy muy emocionada de verlas, de tenerlas por acá y agradecida de que decidieran sumarse a esta actividad. A lo largo de este conversatorio vamos a ponerle voz a esos textos que nos mandaron, a crear lazos entre nosotras a través de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de el proceso creativo detrás de esos textos, que al final, a pesar de que todas tenemos una distancia de por medio, existe este vínculo de ser mujeres, pero también de ser mujeres que habitan Latinoamérica, que tienen como base cultura, pero también miedos, incertidumbres y violencias que nos habitan y que generalmente se invisibilizan. Si lo miramos desde otra perspectiva, es algo que nos atraviesa y que atraviesa nuestras actividades cotidianas. Y parte de esto se muestra en cada uno de sus textos. Me gustaría que comenzáramos desde quien quiera participar, de la manera en la que quiera participar, que se sienta segura, y quien quiera comenzar. Hola, buenas tardes a todas. Un gustazo estar aquí con todas ustedes, compartiendo pues mis letras y también escuchando las suyas. Estoy muy emocionada y pues gracias Jacqueline por el espacio. Yo vengo de Morelos, los estoy visitando desde Morelos y pues bueno, voy a comenzar a leer. Eh, Mi texto se llama Nunca más estarás sola. Sentada en un autobús, rodeada de rostros tristes, me dirijo al lugar de las oportunidades que mi pueblo carece, pero tengo tanto miedo al mirar por la ventana. La transición de árboles a rascacielos es un golpe aterrador. Persigo un sueño, sin embargo, la gran urbe lo ignora. Camino con miedo por las laberínticas calles. Me cubro de pies a cabeza para que no exista ninguna justificación. ¿Por qué me siento tan pequeña? ¿Por qué tengo tanto miedo? Las noches en la ciudad son tan solitarias. La oscuridad me consume en una pequeña habitación. Quiero volver de donde vine, abrazar mi confianza y pedirle perdón. Entonces ella llegó, con su esencia a libertad. Una mujer me encontró y me brindó su mano. Caminamos juntas por los callejones más oscuros. La luz que irradiaba repelaba la negrura de la desesperanza. Me llevó con otras mujeres que fueron igual que yo. Y ahora yo podría ser igual que ellas. Y en esta gran ciudad me dijeron nunca más estará sola. Ese es mi texto. Y quisiera contar, como nos permites, Jacqueline, la inspiración o la creación, ¿no? Yo pues estoy en un pueblito y cuando me fui a estudiar la universidad pues tuve que ir a otra ciudad que está alejada de aquí. Entonces sí fue como este cambio de estar con mi familia, porque a pesar de que yo viajaba, nunca me quedé allá, pero sí era un ambiente nuevo y yo pensé que nada más iba a estar viniendo y tal vez no enfocarme en hacer amigos, ¿no? Un poquito como fuera del lugar. Pero entonces conocí a un grupo de chicas en la universidad que me tendieron como la mano y me enseñaron también a relacionarme en la ciudad, a conocer como la parte bonita, o sea, no solamente tener miedo de yo andar sola, de tal vez en el centro. Ahí, no sé si lo conozcan, el centro de Cuernavaca. Entonces, es una ciudad bonita, tiene mucha historia y ellas me enseñaron esa parte cultural, esa parte literaria que a mí me gusta muchísimo y todavía pues tenemos contacto, ¿no? Entonces lo aprecio demasiado. Quise escribir sobre esto porque creo que podemos hacer un acompañamiento entre mujeres, aunque somos de la misma carrera, no nos vemos como competencia, aunque podríamos hacerlo, pero no. Siempre hemos visto como esta parte de empatía, pero también de solidaridad entre nosotras. Y eso me gusta porque no es de que nos quitemos oportunidades, sino al contrario, como que compartimos. Por ejemplo, ahorita que ya estamos en el proceso de trabajo, pues alguna vacante que dicen, oye,
siento que tú estarías perfecta, ¿no? Para aquí, o nos recomiendan un lugar para visitar o para exponer un libro. Entonces, eso me gusta, ese acompañamiento que yo sentí, que aunque estaba lejos, ahora ya sé andar en Cuernavaca, ¿no? Porque por ellas aprendí. Entonces, eso me gustó mucho y quise dedicarles ese poema a ellas, aunque todavía no lo saben que escribí eso, pero me gustó mucho participar en esta convocatoria y pues nada más agradecerte, Jacqueline, por el espacio. Gracias a todas por escuchar. Muchas gracias, Yolo. ¿Alguien quiere participar, opinar desde su experiencia? Diana. Hola, bueno, antes que dar mi opinión respecto al texto, de verdad que agradezco mucho estar en este espacio, agradezco mucho la apertura que existe actualmente a tener estos espacios. Es una gran labor la que está haciendo Sala de Escritoras y la verdad lo aplaudo mucho desde aquí. Yo soy de la Ciudad de México y bueno, pues de verdad que no es tan fácil encontrar un lugar seguro, un lugar de acompañamiento entre mujeres y mucho más un lugar donde podamos divulgar los sentimientos, los pensamientos en forma de escritura, ¿no? O sea, es cierto que la escritura es un campo que ha sido dominado como muchos otros por hombres y crear un espacio seguro donde podamos compartir nuestros textos, la verdad es que se agradece mucho. Y volviendo a, bueno, al texto de la compañera, la verdad es que es increíble cómo un texto puede hacerte sentir el agradecimiento que a veces tenemos, o sea, las palabras que a veces debemos expresar en forma de un texto es increíble como a veces sí podemos resumir todos esos sentimientos en unas líneas, ¿no? Y el texto de la compañera me transmitió eso, me transmitió una gratitud como a esa actitud de no estar sola y wow, me gustó mucho, se sintió muy increíble, la verdad. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me gustaría agradecer el espacio para compartir mis textos. Es la primera vez que voy a exteriorizar un texto que escribí y estoy algo ansiosa porque pues nunca había encontrado el espacio para difundir lo que he escrito. Siempre se han quedado perdidos en cuadernos que se pierden, que se mojan o que se dañan y quedan en el olvido. Entonces, muchas gracias, Jacqueline, por el espacio, por la participación y por siempre buscar la manera de divulgar los textos de las escritoras, que a veces, aunque seamos principiantes, nos hace falta ese empujoncito para tomar valor y compartir nuestros textos y que no mueran en el olvido. Bueno, yo me llamo Alison, tengo 24 años, soy de Nicaragua. Eh, y como dijiste al inicio, aunque las distancias nos separen, nos une la motivación de compartir nuestros textos. Mi texto se llama La voz de los invisibles. El astro rey, verdugo del pobre, cruel altivo se alza triunfante, y su ardiente luz calla tajante la voz que surge de los labios miserables. El verso vago de las mentes ignorantes es asesinado por la faena esclavizante. Las inmensas siembras cafetaleras, los blancos algodonales, son el escenario paupérrimo de las empobrecidas cantantes. El pesado fardo, oh venenoso dardo, porque cazas el sueño de las poetisas campesinas, artífices de prosas fugaces. La inhumana faena de la siembra ha mutilado el arte, dibujando llagas en las manos de las furtivas pintoras que garabatean lirios en sus naguas y sueñan ver sus trazos pintados de acuarelas. La música viaja ensordecida por el gemido desgarrante del hambre. El arte es abortado de los vientres marginales, concebido e inseminado en las entrañas hedonistas insulsas de las grandes ciudades. Aplaudida es esa mofa del arte por los pseudoeruditos. Estos desabridos llaman artesanías al arte de las manos campesinas. El arte concebida en cuna precaria ha de hacer enardecer nuestras retraídas almas. El verso criado en aldeas proletarias que corre libre en el inconsciente de los vulnerables
es vestigio ponderable de la viva llama libertaria. Bueno, mi escrito tiene un poco una connotación de molestia e indignación porque, bueno, mi mamá tejía en un telar hace muchos años y nunca se le consideró arte, siempre se le llamó artesanía o baratija. Y pasa bastante. Recuerdo que cuando era pequeña había una compañera de escasos recursos que dibujaba precioso, pero nunca tuvo la motivación o el dinero o el privilegio de que sus pinturas, sus dibujos se divulgaran. Entonces creo que dejó de dibujar porque se sintió desmotivada. Lastimosamente, las academias de arte, al menos en mi país, son demasiado costosas y cuesta encontrar espacios donde divulgar el arte. La mayoría de los artistas acá mueren empobrecidos porque no hay una industria que divulgue el arte de ningún tipo. Esa sería mi intervención y gracias por el espacio. Muchas gracias, Alison. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Yolo? Hola, sí, me encantó. Siento que no solamente es esta voz social, esta voz de lucha, que como ella lo dice, sino que está escrito de una manera muy bella. Aunque está hablando de un tema, pues, de esta crítica, ¿no? A lo que sucede. Y me gusta mucho su pensamiento porque es cierto, no solamente las mujeres, sino creo que también, o sea, muchas personas se han quedado sin demostrar su talento por falta de oportunidades. Entonces, reitero que el armar este tipo de espacios, como el que tú estás haciendo, Jacqueline, en salas de escritoras, pues permite que, como dices, ¿no? A veces nos hacen sentir que nada más como el título para poder escribir, ¿no? O tener un libro publicado. Pero a veces es muy caro, o sea, no cualquier persona puede estar haciendo eso o estar escribiendo todo el tiempo. O sea, es también un sistema capitalista. Entonces me gusta esa crítica y me gusta lo bello de sus palabras, esta rima suave, entonces, pues muchas felicidades. Yo soy Carol Zipactli, vivo en Michoacán. Otra vez agradecer el espacio, estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que yo dejé de escribir muchísimos, pero muchísimos años. Yo estudié letras y ahí me quitaron todas las ganas de escribir, precisamente porque no había, primero no leíamos mujeres, ¿no? Eh, Eran casi puros maestros, hablándonos de los mismos escritores de siempre, y las pocas que nos animábamos a escribir, pues era una crítica muy mordaz, ¿no? Hacia nuestros textos, cuando ahora en retrospectiva, ¿no? Yo recuerdo los textos de mis compañeros y pues eran los clásicos, ¿no? A lo Bukowski, que en realidad no, pues carecen de sentido, ¿no? Y de profundidad. Entonces ahora pues en los caminos de la vida que me han llevado pues a las redes de mujeres, al feminismo, encontré en las lecturas de las escritoras, ¿no? Y me animé a volver a escribir gracias a talleres promovidos obviamente por morras, ¿no? Y este texto que les voy a compartir justamente nace de un taller de Lluvia Méndez, Lluviedad, que fue el que me dio así como el punch para atreverme pues a escribir, a soltarme y a compartirlo, ¿no? Entonces una amiga me compartió la convocatoria aquí de Sala de Escritoras y tenía este texto que se queda muy bien, ¿no? Con la propuesta de Me devora la ciudad. Entonces, pues me animé y nada, estoy muy contenta de estar aquí. Pues surge, como ya les comentaba hace ratito en el comentario, yo viví un ratito en la Ciudad de México y a mí me impactó mucho como la cantidad de gente, aunque yo no vivo en la zona rural de Michoacán, yo vivo en la capital, en Morelia, pues no deja de ser una ciudad muchísimo más pequeña que la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, siempre es impactante ver a tantísimas personas y además la indiferencia
que pues la gente puede, ya la gente, a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Porque la gente no te pela y no te anda criticando, entonces eso está bien, pero tampoco se interesan por ti. Entonces esa indiferencia a mí me dolía muchísimo, ¿no? O sea, como que realmente no conoces a nadie, no sabes nada de nadie, y entonces es como ese tránsito de cuántas historias hay pasando en, por ejemplo, en el mismo vagón del metro, ¿no? Y pues nada, les voy a leer. Se llama Murmullos. Llevas años viéndome. Te acostumbraste a la que tengo que ser día a día para sobrevivir, para fluir en este mundo que me exige cosas que no quiero ser. Hace muchos años cedí, pero nunca perdí el fuego que hay en mi interior, ese que en los momentos más oscuros me ayuda a ver con claridad y me impulsa a actuar. Tú crees que estoy dormida, aletargada con la carga que se me impuso injustamente en no sé qué momento de la historia, pero no. Yo sostengo el mundo desde los rincones más privados, más íntimos, desde la ternura. Me has visto en todos lados y no me conoces realmente. No sabes que cada día me despierto muy temprano para alistar a mis niñas y niños para ir a la escuela. Me despierto temprano para ir a trabajar. Me despierto temprano para cuidar a mi mamá enferma. Me despierto temprano para estudiar. Me despierto temprano porque no se me permite quedarme en la cama hasta el mediodía a descansar. No, mi deber es madrugar, preparar, arreglar, cuidar. Todo este tiempo has visto que encajo perfectamente en este sistema que opera contra la vida, pero yo no quiero. He desobedecido muchas veces en silencio desde el inicio de los tiempos. Es cansado guardar tantos secretos, el peso de tantas cosas que hice o dejé de hacer por pensar que era mi deber, por pensar que debía cuidar las formas para ser vista, para que mi voz se escuchara un día, fuerte, sin miedo, con determinación. Pero el murmullo también es poderoso. Se te mete poquito a poco en los oídos sin que te des cuenta hasta que de pronto en tu cabeza resuena una voz profunda que te impulsa. Es mi voz. ¿No me reconoces? Soy la abuela que abortó porque ya tenía muchos hijos y no podía con más. Soy la tía que se divorció porque ya no quiso aguantar más violencia. Soy la hermana que decidió maternar fuera de lo establecido. Soy la prima que se fue de casa para vivir en libertad. Soy la amiga que después de tantos años dejó a su novio violento. Soy la suegra que se cura con hierbas, soy la cuñada que eligió no maternar, soy la madre que regresó a la escuela tras interrumpir sus estudios, soy la tía abuela a la que no le importa la edad, soy la hija que alzó la voz contra su familiar agresor, soy la gorda que se resiste a odiar su cuerpo, soy la mujer luciérnaga que se deja guiar por su propia luz. Gracias. Muchas gracias. Es muy poderoso tu texto. Es como en un solo texto puedes resumir, puedes abrazar a tantas mujeres las historias, pero al mismo tiempo también las cuerpas, como toda esta vorágine de pensamientos, sentimientos, de vivencias habitan una sola cuerpa, cómo caminamos por las ciudades y cómo transitamos la vida con todas estas sensaciones y con todos estos pensamientos e historias. Y a pesar de eso, somos casi invisibles, ¿no? Siempre nos invisibilizan. Y muchas gracias por ponerlo en palabras. ¿Alguien quiere darnos su Alison? Gracias. Me fascinó el texto, me encantó, siento que es la historia de la mayoría de nosotras. Todas tenemos una tía que se divorció para no aguantar violencia, todas tenemos una amiga con un noviazgo terrible y que reunió el valor por fin para liberarse de su violentador. Resume de manera increíble, incluso me removió sentimientos porque es un texto tan profundo, tan introspectivo, tan cargado de sentimientos y de realidad. Muchas quisiéramos que esas historias fueran una ficción, una novela, pero realmente, o sea, es lo que vivimos a diario, lo que vemos a diario, lo que escuchamos a diario. Y poderlo llevar a letras, para mí es increíble. Muchas gracias, Alison. Dulce. Sí, hola. A mí también me encantó porque siento que da una fortaleza brutal. O sea, leerlo, híjole, o sea, una fuerza increíble, ¿no? O sea, conmueve, porque lo vivimos todas.
vengamos de donde vengamos, seamos de diferentes lugares, lo vivimos todas, todos los días. Y me encanta que lo que hemos hecho las mujeres en los últimos años, sobre todo, es también esa resistencia, ¿no? De me resisto a romantizar perdona, que romanticen una figura de un cuerpo que yo no lo tengo. Me niego a romantizar una relación violenta, ¿no? Me niego a romantizar eh, el divorcio, perdón, a romantizar una relación y que no pueda divorciarme, etcétera. Es como un levantar esa voz y decir, no quiero esto, ¿no? Carla. Ay, a mí me encantó porque, o sea, creo que algo que yo pensé es como en todo lo que nos va diciendo Carol, eh, cómo tenemos que aprender a sobrevivir y no podemos vivir, ¿no? Y que hasta el momento en que entonces empezamos a luchar y empezamos a crear estas redes, podemos empezar a tener una vida, ¿no? Y eso fue como lo que más como me llenó el corazón, ¿no? Cómo nos podemos, si luchamos y no nos dejamos vencer, no, si puede cumplir esta realidad, si se puede cumplir este sueño, ¿no? Y podemos empezar a vivir. Yo soy Dulce, tengo 24 años, soy bióloga y soy del Estado de México. Dato importante porque se relaciona con mi texto. Y ahorita me encuentro en Aguascalientes por vivir la experiencia. Mi texto, igual es la primera vez que yo comparto mi texto. Yo no escribo, pero sí leo mucho. De hecho, uno de mis hobbies es compartir contenido de libros en redes sociales, pero no me había animado a escribir. Hasta en los últimos meses sentía como esa necesidad, como ese ruidito de escribir y pues también coincidió con la convocatoria en la que no lo pensé, sino dije, pues aquí no siento que me vayan a juzgar o que me vayan a señalar. Entonces sentí como esa seguridad para mandar mi texto por primera vez. ¿Vale? Eh, Mi texto se llama El viaje de todos los días. Dice, se levanta a las 4:30 de la mañana. Rápidamente se alista para tomar el camión de las 5. Sabe que depende de eso para llegar a tiempo a su clase de las 8. Claro, si es que el tráfico en hora pico o el metro se lo permiten. Pero ella, como siempre sale de casa pensando que lo logrará, con prisa y sueño toma su mochila, que pesa más de lo que puede cargar, pero que lleva lo necesario para su excursión diaria a la ciudad. Entre apretones y zombies somnolientos que como ella deben de salir de su pueblo y aventurarse a la gran ciudad a diario, ya sea para trabajar o estudiar, no encuentra un asiento vacío. ¿Cómo lo va a encontrar si el camión como todos los días va a reventar? De hecho, los siguientes pasajeros tendrán que colgarse de la entrada y la salida, exponiendo la mitad de su cuerpo por los aires para llegar a su destino. ¿Es eso o no llegar? Pero por suerte no es su caso el día de hoy. Después de la hora y media del trayecto, llega a su primer parada en la ciudad para tomar el metro, aunque primero quiere ir al baño y ahora se dirige a una fila que parece avanzar pero no lo hace. Aguantarse no es opción, ya que aún falta hora y media para llegar a su destino. Tras vaciar su vejiga, que estaba a punto de estallar, continúa su camino, avanzando entre la multitud que lucha por entrar a los vagones, en donde parece que no cabe nadie más, pero la necesidad de llegar a tiempo hace que con cada empujón entren al menos 3 personas más. Comienza el recorrido de las 10 estaciones por las que tiene que pasar durante ese tiempo y se la pasa preguntando a sí misma, ¿por qué tiene que vivir tan lejos? ¿Por qué sus padres no podían pagarle una renta cerca de la ciudad? ¿Por qué está destinada a hacer este recorrido todos los días, en el que ni siquiera eran las 7 de la mañana y ya estaba cansada? La frustración y la tristeza la asaltaban cuando observaba o vivía una discusión entre los demás pasajeros. Empujones, jalones e incluso golpes, porque el espacio del transporte no era suficiente para las tantas personas que lo demandan. Hasta apenas sentía por ella misma al tener que pasar por una clase que solo duraba 3 o 4 horas, ya que invertía más tiempo en el recorrido que en la escuela. Además, sumaba otro defecto, el de ser tan pequeña que ni siquiera podía sujetarse del pasamanos, y por lo cual estaba a merced del movimiento del vagón y de su equilibrio para no caer. También sentí una inmensa vergüenza cada vez que le preguntaban de dónde venía y le decían con admiración que cómo esto estaba muy lejos, que cómo se atrevía a hacer tanto tiempo en el trayecto, como si ella estuviera feliz con la idea de vivir lo mismo todos los días. De la falta de oportunidades en su pueblo, de la centralización de la cultura en la ciudad,
y de no poder acceder a una educación de calidad cerca de su hogar de acuerdo a su economía. Finalmente, tras un día más, llega casi irritada, de malas, con hambre, con sueño, con mucha tarea y poco tiempo para hacerla. La calle y el transporte la han drenado de energía y ánimo. Solo tiene el tiempo suficiente para hacer la tarea, bañarse, cenar y preparar todo lo necesario para el día siguiente, que será igual si tiene suerte, y repetir la rutina al menos por los siguientes 4 años. Sin embargo, eso era mejor que no estudiar, o estudiar algo muy diferente a lo que ella le apasionaba. Eso era mejor que quedarse en su pueblo y no ser la primera persona de su familia en estudiar una licenciatura. Eso era mejor que terminar casándose con un chico de la colonia vecina que buscaba una familia y vivir en el mismo lugar para repetir el ciclo de sus padres y de sus abuelos. Eso era mejor que tener hijos y asumir una vida como mamá joven, sin aspirar más allá de lo que ella desde niña deseó, ser una mujer independiente y preparada. Ese es mi texto. Un poquito, pues sí, es mi experiencia de lo que he vivido en los últimos años. Como les dije, yo soy del Estado de México, siempre he vivido ahí, pero también desde hace muchos años me he ido a la Ciudad de México, pues porque ahí estudié, porque ahí hay muchas oportunidades también de cultura, para lo que me dedico, que también es la creación de contenido de libros, todos estos eventos literarios se realizan en la Ciudad de México, entonces todo el tiempo estoy yéndome a la Ciudad de México. Eh, y pues listo, este es mi texto. Muchas gracias, Dulce. Diana. Pues la verdad es que tu texto me encantó, me identifiqué demasiado porque yo también desde que tengo 15 años tengo que ir a estudiar a la Ciudad de México y pues es eso o adaptarte a las posibilidades de lo que existe dentro de nuestro entorno, ¿no? O sea, cerca a la calidad de los servicios de educación que hay, cerca no son necesariamente los más pues feos o los peores, pero sí no te ofrecen muchas cosas que ofrecen otros centros educativos que están justamente centralizados en la Ciudad de México, ¿no? Y tu historia o tu texto fue como un reflejo de lo que vivimos muchas personas, muchas mujeres a lo largo de nuestras carreras, ¿no? Que es como ese sacrificio que se tiene que hacer para poder ir y muchas veces también ir a cumplir tus sueños, ¿no? O sea, no necesariamente a veces a estudiar solamente, sino muchas veces ir a cumplir un sueño también tienes que emigrar de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Y tu texto está genial, me habla mucho, me recordó mucho mi historia, me recordó mucho lo que he vivido y la verdad es que muchas felicidades, está muy increíble. Muchas gracias, Diana. Carol. Ay, qué fuerte. Me gusta mucho tu narrativa porque empiezas con, o sea, es un ritmo muy ligerito al principio, así, ¿no? Hasta cotorro, ¿no? Te ríes y, ay, sí, y de pronto tras, ¿no? El bonche de emociones, de ideas, de realidades, ¿no? Y eso está muy fuerte porque pues como te digo, puede ser una crónica así muy light, pero te das cuenta que es la realidad de muchísimas personas, ¿no? Y de cómo está bien centralizado todo y qué onda con la periferia, con el interior de la República, ¿no? También, pues aquí también en Morelia hay muchas carreras que hasta hace tiempo no había, ¿no? Y que tenías que, si querías ir a estudiar algo, tenías que moverte a la ciudad, ¿no? Y yo la verdad, yo no pude con ese monstruo de ciudad, yo por eso me regresé. Entonces, pero hay posibilidades, ¿no? Entonces, eso que las personas de la periferia enfrentan día a día, ¿no? De trasladarse porque no hay otra opción, pues es muy fuerte, ¿no? Y creo que vale la pena estarlo nombrando y recordando todo el tiempo porque es una realidad que no, que sigue, ¿no? Y que no disminuye y que cada vez es más grave, ¿no? Con toda la crisis de vivienda y de empleos, de educación, todas las cuestiones de gentrificación y este neocolonialismo que estamos viviendo en México. Entonces es muy fuerte, es como que apapacha tu texto, pero a la vez esa crítica dura que sueltas está muy buena. Muchas felicidades. Muchas gracias. Alison. Voy a dar un pequeño dato de mi país. Acá no hay trenes, no hay ferries, lo que hay autobuses. Pero los campus universitarios suelen ser muy alejados.
en las periferias de las ciudades y solo hay una ciudad que cuenta con universidades, o al menos las tiene centralizadas, las mejores. Y yo estudié en una universidad pública, en la Universidad Pública Nacional, la UNAM, y como mencioné, el campus quedaba demasiado lejos, era 1 hora 40 minutos de viaje y era exponerse a acoso, era exponerse a gente maleducada, a hombres que solamente van ahí para molestar y para incomodar, y son las 7 de la mañana y quieres llegar a tu clase tranquila porque tal vez tenés una exposición o algo en lo que tu cabeza se tiene que concentrar y no podés porque estás sumida en el estrés del viaje. Y sinceramente el texto tiene una narrativa preciosa, de repente hace un boom como de crítica social, como de, hey, yo esto no lo debería estar pasando, y te llega. Me he preguntado qué sería de nosotras si no tuviéramos que lidiar todos los días con, no solo con el estrés, ¿no? Con el estrés de vivir, también con el acoso, con cómo eso se introyecta en nuestra cuerpo y se convierte en depresión, en ansiedad. ¿Qué sería de nuestra historia, de nuestra vida, si no tuviéramos que lidiar con eso? ¿Cómo sería nuestra historia? Tal vez no estaríamos tan cansadas, tal vez no estaríamos tan medicadas, tal vez no estaríamos tan hartas. A veces platico con otras mujeres y lo que comenta también el texto de Dulce, ¿no? Son las 7 de la mañana y ya estás cansada, te acabas de despertar y ya estás cansada como si no hubieras dormido, pero también es esta incesante eh, productividad que nos hacen creer que está bien llevarnos al límite, que está bien transgredir nuestros propios límites físicos, mentales, para ser más productivas, para lograr el éxito, ¿no? Y se romantiza toda esta presión porque, como dice el texto, al final te dan una palmadita y te dicen, no, oye, qué orgullo que a pesar de todo esto hayas logrado, cuando no debería ser así. Mi nombre es Diana Laura, yo soy abogada y la verdad es que en el campo en el que me muevo es muy raro encontrar personas interesadas en temas artísticos, en literatura, son muy rígidos, pero, o sea, toda esa información en mi cabeza empecé a sacarla a manera de textos, no soy una escritora profesional, obviamente, y el texto que les voy a leer es el resultado de varios escritos que junté, de varias ideas que junté, y bueno, agradezco el espacio y también es un texto un poco largo, así que les pido un poco de paciencia. Mi texto se llama Claridades Esquivas. Son las 6:50 de la mañana del 31 de diciembre. Esta mañana no es como otras porque, aunque hace frío, no siento mis manos entumecidas. Quizás el clima del último día del año no sea tan frío como antes, o quizás correr por una calle sola y sin iluminación hizo que mi cuerpo elevara su temperatura. Me pregunto, ¿en qué momento mis huesos empezaron a doler tanto? ¿Cómo es posible que ahora sienta el frío calar en ellos? En fin, como cada mañana, estoy parada en la fila del transporte público, ansiosa por el largo trayecto que me espera y mareada por las luces intensas que alumbran la oscuridad del amanecer. Es temprano aún, pero la única chispa de calidez la encontré en la sonrisa de un niño y su madre, quienes también esperan en la fila. Ellos me regalaron un saludo que logró penetrar el frío de la atmósfera y el de mis huesos. Sin embargo, esa chispa se apagó cuando escuché al niño decir, Mamá, ¿ella es más vieja que mi abuela? Esas palabras tan inocentes como crueles estrujaron mi corazón y por un momento sentí la amargura de recordar que me estoy desvaneciendo. Ha pasado media hora desde que llegué a formarme y por fin logré subir a la combi que me llevará a la estación del metro que me queda a 5 minutos del trabajo. Sin duda llegaré tarde. El tiempo avanza y aún no he pasado ni la mitad del trayecto. Cierro mis ojos e intento dormir.
a pesar del asfixiante aroma a gasolina y cigarrillos rancios. Me despiertan las bruscas maniobras del chofer, quien procura no quedar atrapado ni perder la cordura por el estruendo de los bocinazos que parecen invadir cada espacio de esta gran ciudad. Abro los ojos y observo las gotas de agua que recubren la ventana de la combi. Por un instante veo el reflejo de una mujer con piel tersa, cabello negro y grandes ojos marrones que me observa. Su mirada hace que el frío que me cala los huesos disminuya, al menos mientras permanece en mi mente. El tiempo sigue corriendo y cada minuto que pasa agrega peso a mis hombros, más canas a mi cabello y más soledad a mi vida. ¿Es eso o son los recuerdos de la calidez con la que antes las personas me trataban? Son las 11 de la mañana. Corro por la calle en busca de llegar a tiempo a mi trabajo, preguntándome, ¿por qué no puedo correr más rápido? 15 minutos después, por fin llego con el cabello desaliñado, sudando y casi sin aliento. Camino hacia el reloj checador y registro mi entrada. En el trayecto me preparo para escuchar los regaños de mi jefe. Sin mirarme en la cara y con voz ronca grita, «Llegas tarde como siempre». Con una sonrisa nerviosa y cansada respondí, «El tráfico, lo siento». De repente los gritos cesan como por arte de magia cuando veo en las noticias que un embotellamiento fue lo que me impidió llegar temprano. A pesar de mi incomodidad, antes de iniciar a trabajar, voy al baño, me lavo la cara, saco de mi bolsillo un labial y con manos arrugadas, frías y temblorosas lo uso para maquillarme la boca, los ojos, las mejillas. Me arreglo el cabello canoso, me rocío perfume, arreglo mi delantal y me miro al espejo, roto y sucio del baño. Me pregunto por qué aún observo el reflejo de aquella mujer de la combi. Bajo la mirada y vuelvo a mirar para comprobar que no es invisible, que es real. Quiero seguir observando, pero me interrumpe el estruendo de la voz ronca y exaltada de mi jefe que solo repite. Por eso ya nadie contrata a los viejos. Por fin comienzo a trabajar. Aunque me aseguré de que el reflejo que veía frente al espejo era real, la bruma de ser invisible comienza de nuevo, como cada jornada. Los primeros clientes no me han contestado el saludo. Han pagado sus servicios y se han retirado de la tienda sin voltear a verme. La poca calidez humana que consigo son las sonrisas que me brindan algunos niños pequeños, los que aún no pueden gritar lo vieja que soy. El día avanza y mis manos temblorosas provocan que no pueda empaquetar tan rápido como cobra don Chema, el cajero en turno. A pesar de eso, los clientes me regalan una sonrisa condescendiente que se desvanece cuando analizan cuánto dinero deben darme por empaquetar sus compras. Termino mi jornada con la pesadez de mis piernas que hace más lento mi caminar y mis hombros que me recuerdan que ya no pueden cargar las bolsas pesadas ni los abrazos cálidos de antes. ¿Quién diría que el tiempo puede volverte invisible, algo mortal para una ciudad tan grande como esta? Antes de salir de la tienda, deseo a mis compañeros un feliz año nuevo. Sin embargo, nadie contesta, así que solo sonrío como defensa ante la emboscada de la indiferencia. No cabe duda, la indolencia ante la vejez penetra hasta las fibras más sensibles del cuerpo. Salgo de la tienda y lo primero que me recibe es el deslumbrante sol, cuya intensidad queda opacada por el bullicio de la gente. Llego al metro y espero abordar un vagón, aunque no he tenido suerte. Este día en particular vuelve loca a la gente. Mientras espero, observo del otro lado del andén una pequeña niña que juega, ajena a la multitud que la rodea. Es casi como mirar un reflejo de mi niñez. Sin embargo, el tiempo, cruel y retador, me muestra cómo la niña se convierte en una adolescente con una mirada intensa de alguien que anhela el futuro. Parpadeo y ahora el reflejo se ha transformado en una mujer joven que camina con fuerza y energía. Cuando vuelvo a mirar, solo veo el reflejo de aquella mujer que me observa desde la ventana de la combi y los espejos del trabajo, como si me persiguiera. Me pregunto con un nudo en la garganta, ¿fui yo esa mujer? El metro avanza y continúo mi trayecto hasta llegar a casa. Llego a casa y duermo. El sonido de la alarma del celular me despierta. Es el primer día de un año nuevo, pero todo se siente viejo como siempre. El frío de la habitación entra a mis huesos, recordándome que el tiempo no se detiene.
No quiero ir a trabajar ni enfrentar los gritos de mi jefe una vez más, pero me preparo un día más. Con pasos lentos y una sensación de vacío, camino hacia el baño. Es la hora de arreglarme. Al estar frente al espejo, el miedo me inmoviliza. No quiero mirar. Respiro hondo, reúno fuerzas y levanto la vista. La piel tersa, el cabello negro, los ojos grandes marrones. Suspiro con alivio, pero algo me detiene. Observo de nuevo y ahí está su reflejo junto al mío, la anciana. Paralizada, con un nudo en la garganta, me pregunto, ¿por qué me persigue en las ventanas de las combis, en los espejos del trabajo? ¿Seré yo esa mujer? Gracias. ¿Quién quiere comentar algo? Me hiciste llorar, me, me pega mucho porque este tema de la vejez está muy, muy potente, ¿no? Yo tengo 38 años y este año cumplo 39 y se está sintiendo, yo no, cuando cumplí 30 yo no sentí ningún agobio ni nada, la neta, ¿no? Pero este año que me acerco a los 40 sí lo estoy resintiendo, pues precisamente por todos estos puntos que tocas, ¿no? Como la invisibilidad de las personas mayores, ¿no? De las personas viejas, ancianas, y toda esta cuestión, no sé, a mí me mueve mucho, ¿no? Como en qué momento nos perdemos, ¿no? En qué momento ya no está bien visto ciertas cosas a cierta edad, no sé, toda esta cuestión. Y además como esta espejeo que haces también como de jóvenes empezarnos a cuestionar también cómo queremos envejecer. Bueno, yo le agarré por ahí porque yo traigo mis propios temas, ¿no? Yo también el año pasado colapsé de estrés y mi salud se vio de agosto a todavía no tengo un diagnóstico, pero sí me hizo replantearme como, a ver, ¿no? Estás como a un tiempo pues de llegar bien a la vejez, ¿no? De poner acción para cuidar de ti, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar todo lo que te rodea, ¿no? Pero me encantó, me conmovió muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Carol. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Dulce? Ahora sí. Sí, ahora sí. Pues yo primero, sí fue una reflexión la que encontré en tu texto de que a pesar de que estamos haciendo todo lo que podemos y creo que más, hacemos más de lo que está a nuestro alcance, también al ser tu personaje principal una mujer, pues como a las mujeres siempre se nos exige más, el estar siempre perfecta, ese no llegues tarde, el si llegas tarde, pues que parezca que no lo hiciste, que parezca que no estás cansada, que parezca que no estás triste, ¿no? Y de parecer siempre joven, creo que también más en las mujeres, de que no se debe notar tu edad, de que si pasas a esta edad, entonces ya no puedes hacer ciertas cosas. Siento que para las mujeres ese límite está mucho más cerrado como muchas otras cosas más. Y ya de manera general, pues esta crítica al rechazo que tenemos con la edad, ¿no? A la productividad, como esta creemos que va disminuyendo y a esta relación que tenemos de la edad con debilidad, ¿no? Que entre más pues grande eres o que vas entrando a la vejez, como pensamos que eso tiene que significar debilidad y pues no necesariamente lo es, ¿no? Y incluso que pues ya no le dejamos a estas personas pues decidir, ¿no? O sea, como que las pasamos por alto ya de una cierta edad a esta población y no sé, falta mucho trabajar también en eso. Siento yo que tu texto, aparte de precioso, de cálido, de real, es algo que de cierta manera te hace aterrizar, ¿no? Yo debo reconocer que durante un tiempo, tengo 24 años apenas, pero la presión de no envejecer se nos ha inculcado desde muy jovencita.
y he invertido demasiado dinero que no tengo en el intento de mantenerme joven, de no tener arrugas, de no tener ojeras, de que no se note que ya tengo 24 años, porque lastimosamente he notado el desprecio y el sentido despectivo con el que se trata a las mujeres adultas, a las mujeres que ya pasan una edad. Y es triste, es desolador y a ciencia cierta, lo que vos haces con esta rutina es como, ok, yo no quiero que eso me pase a mí, pero es una realidad que todas debemos de afrontar. Yo he vivido con el temor a la vejez desde que crucé los 20, porque es algo que te dicen, no, tus tías, siempre todas tenemos una tía que, no, ya se te notan las líneas de expresión. En vez de abrazar nuestra vejez, la sociedad nos insta a aborrecerla, mientras que a los hombres les aplaude su vejez. O sea, me parece un sentido hipócrita. Gracias por reconocerlo en tu texto, gracias por ser la voz de todas las mujeres que estamos creciendo y que nos da miedo llegar a tener ciertos rasgos de madurez. Siempre la sociedad pide que nos veamos como niñas y que actuemos como mujeres y nos hace tenerle pavor a nuestra vejez, sometiéndonos a torturas, a rutinas diarias que son esclavizantes. Hay mujeres que se levantan a las 4 de la mañana para empezar a hacer su rutina antiedad. Y yo no he visto a ningún hombre que se preocupe tanto por una línea de expresión. Pero a nosotras la sociedad no insta a que siempre debemos vernos como que si siguiéramos tuviendo, como que si aún tuviéramos 15 años, y me parece injusto. Hay personas a las que se les cierran las puertas de un trabajo por tener cierta edad y dejamos en el olvido a las personas ancianas que igual que nosotros tienen derecho a habitar y eso nos hace tenerle pavor a nuestra vejez. Gracias. Muchas gracias, Alison. Yolo. Sí, la verdad es que este texto creo que igual que el de todas podría estar perfectamente en una clase de análisis literario porque da para muchísimo. Y, por ejemplo, este texto me hace pensar en cómo siempre la mujer envejece desde una mirada masculina, ¿no? Donde nada más lo que importa es la sexualidad del sexo. Cuando una mujer ya no sirve para el sexo, en la mirada del hombre ya no tiene nada más que hacer, es prácticamente como si la asesinaran. Y me parece muy terrible porque nosotras tenemos más que ofrecer que solamente nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo que nos ha querido como hacer creer esta idea, pues lo patriarcal, ¿no? Que nada más tenemos una función, también la de maternar, cuando somos más que eso, somos más que un objeto donde otra persona pueda crecer. eh, Somos, pues, o sea, no solamente creadoras de vida, sino también creadoras de pensamientos, creadoras de ideas, creadoras de artes, de historias, de mil maravillas, y siempre se nos encasilla en esta idea, ¿no? Y por eso siento que a veces cuando una mujer envejece, se nos hace creer que ya no servimos, ¿no? Que ya no podemos seguir estudiando. Entonces eso me gusta, la reflexión que lleva este texto y pues agradecer que lo hayan escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolo. Diana. Pues a mí solo me gustaría cerrar mi participación diciendo que lo que yo he observado a lo largo de lo que me he podido dedicar estos años es que se relega mucho a las personas de la tercera edad, ¿no? Sin darnos cuenta que nosotros vamos para allá, nosotros también vamos a tener esa edad, ¿no? Y los relegamos a cierto trato, los relegamos a ciertos empleos como de empaquetadores y no les damos la posibilidad de que sigan decidiendo sobre su futuro y la posibilidad de que ellos sigan viviendo su vida de manera normal como lo venían viviendo, simplemente porque pensamos que ahora ya no pueden hacer las mismas cosas que antes, ¿no? Y mi texto al menos quería reflejar eso, es nosotros vamos para allá, entonces no podemos limitar a eso, a las personas de la tercera edad, ¿no? Y pues, gracias por sus comentarios y todo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por sus comentarios. El inicio de tu texto, eh,
Creo que me pasó un poco lo de Carol, lo interpreté desde un lugar personal. Me pasó hace un rato y ahora que lo mencionaban me recordó, estaba peinando y de pronto me vi una cana, ¿no? Y yo había dicho que a partir de los 30, si me salían canas, yo me iba a dejar las canas, porque yo quería como, pues que se me vieran. Pero de pronto cuando me veo canas, sí me da un shock. Sí, sí, de pronto digo, no, mejor me la quito. La quito porque algo me mueve, algo existe ahí, pero sé que no es precisamente algo mío, porque dentro de esa conciencia que yo tengo, yo sí quiero unas, o sea, yo siempre he querido canas, ¿no? Siempre he querido como ver cómo me puedo ver con canas y jugar con ellas y a ver qué me puedo hacer. Pero esta otra parte que lo tenemos también introyectado de lo que nos dicen, lo que nos hacen sentir que es la vejez o eh, que ya no vamos a servir, que, como dicen, ya no podemos ser sujetas visibles y nos convertimos al final en un fantasma, ¿no? Un fantasma que va recorriendo las calles y las familias y, hasta que desaparece. Entonces, muchas gracias por tu texto, Diana. A mí me encantó. Agradecer también a las escritoras, porque cuando hablé se me pasó como que me ganó la emoción y luego quería comentar y no agradecí. Y primero, pues, gracias por esta oportunidad, por toda la labor que hacen. También gracias a, pues, a todas, porque todo lo que han compartido, por atreverse a escribir, primeramente, ¿no? O sea, creo que ya lo que decíamos, que a veces nos dicen, no, pues no escribas o vete por este lado porque eso no va a dejar nada bueno. Y el hecho de que también se hayan atrevido, entonces también agradecerles porque también gracias a eso pude también sentirlas un poquito todo lo que querían reflejar en sus textos. Entonces, gracias Carol, gracias Diana, gracias Dulce, gracias Alison, gracias Yolo. De verdad, ser la última me permitió poder ya tener como todas estas emociones, ¿no? Y yo también no me había atrevido tanto como a ver si iba porque las escuchaba y decía, ay, creo que yo hice el mío muy largo. Y me pasó igual que Diana, que dije, uy, me espero tantito, seguro alguien también dice algo largo. Entonces también una disculpa, eso es un poquito larguito. Eh, pues como tal, yo tengo 23 años, vivo en la Ciudad de México. Y pues este texto yo lo escribí mucho desde varias cosas personales que a mí me tocó vivir. Entonces voy a proceder a leerlo y ya después como explicarlo un poquito más. Se llama Oasis y bueno, comienzo. Cierro los ojos y las voces en mi cabeza comienzan a gritar, cada una más fuerte que la anterior. Regresa a la puta realidad. Yo no te eduqué así. Me das asco lo débil que eres. Palabras afiladas que he escuchado tantas veces que ya no sé si provienen de otras personas o si son parte de mí misma, repitiéndose como un eco maldito. Pero entonces me aferro a su voz. Daniela, mi mejor amiga. Daniela, la chica que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Blanca, de piel tersa y cabello tan liso que brillaba bajo la luz, delgada como si hubiera salido de una revista, con esos ojos azules que parecían atravesarte como un mar helado que no perdona, rica, mimada y acostumbrada a que el mundo girara en torno a ella. Pero conmigo era diferente. Daniela no usaba su mundo perfecto para alejarme, sino para tenderme un puente hacia él, aunque sabía que nunca podría cruzarlo del todo. Vamos, Hailey, un día a la vez, solía decir, con una sonrisa que lograba ser firme y cálida al mismo tiempo, como si realmente creyera que esas palabras podrían salvarme. Me aferro a esa imagen suya, como si pudiera sostenerla con las manos. En mi mente la abrazo con fuerza, tan fuerte que todo lo demás desaparece. Las voces, el peso en mi pecho, la oscuridad que amenaza con tragarme. Solo queda ella,
y su promesa de que, pase lo que pase, no voy a enfrentar esto sola. Hailey, lo lamento, necesitas hacerte otros exámenes. El doctor Erwin pronuncia las palabras que ha repetido desde que lo conocí. No es su culpa, es un buen hombre. Tal vez demasiado bueno, aunque su semblante siempre parece frío. Fue uno de los pocos que me ayudó cuando me diagnosticaron con VIH. Erwin, alto y delgado, con gafas que enmarcan unos ojos cansados, pero compasivos, siempre ha tenido un aire de científico que carga con el peso del mundo en sus hombros. Fue quien me explicó, con una calma admirable, cómo el virus de inmunodeficiencia humana ataca mi cuerpo, infecta mis células T, destruyendo poco a poco mi sistema inmunológico, hasta dejarme vulnerable a infecciones y enfermedades que podrían ser mortales. Está bien, doctor. Ya le he dicho que no se preocupe por mí. Le respondo, intentando mantener la compostura. Siento como el aire se me escapa, como si olvidara cómo respirar, pero tras tantos años fingiendo estar bien, soy la protagonista perfecta de este drama personal. Entonces vuelvo a ese recuerdo. Hailey, ven, quiero enseñarte algo. Encontré las cajas de mi mamá. Esa voz dulce y llena de entusiasmo, tan distinta al frío sonido clínico del presente. Hailey, es importante que escuches esto. Solo te quedan 3 años de vida, pero con mi sabiduría lo haremos 30. Tú no te preocupes y déjalo a mi cargo, me dice Erwin, con esa mezcla de humildad y seguridad que lo caracteriza, regresando a la realidad. Gracias, doctor. Murmuro sin profundizar. Mis pensamientos son demasiado oscuros para compartirlos. Es mejor guardarlos en una caja junto con otros recuerdos que prefiero olvidar. Salgo del consultorio y me dirijo hacia la salida de la clínica. No saludo a nadie. Cada vez que compartía mi historia, alguien me decía, si yo hubiera pasado por eso, ya no estaría aquí. Yo solo sonreía, porque ¿qué puedes responder a algo así? La verdad es que con el tiempo noté que no parecía importarles demasiado a los demás. Siempre que comenzaba a contar algo, alguien me interrumpía o se quedaba dormido. Luego, al recordar, me pedían perdón. No te preocupes, les decía, yo también me distraigo mucho, pero en realidad era una fachada para que no se sintieran mal. Creo que dejé de esperar interés genuino por mi vida después de que ella se fue. La salida de la clínica siempre me deja un sabor amargo, como si la ciudad misma me escupiera de vuelta a sus entrañas, cargando el peso de lo que intento olvidar. Y entonces llega el recuerdo, afilado como un cuchillo que corta el aire. Mami Wata. La voz de Dani susurra su nombre en mi mente, como un eco distante, ese espíritu del agua que según las leyendas pueden transformarse en serpiente. En algunas versiones del mito, Mami Wata no solo atrae con su belleza o riquezas, sino que devora, no físicamente, sino espiritualmente, uniendo a sus víctimas en el olvido. Es como esta ciudad, decía Daniela, una noche mientras que el cielo se teñían de neón y sus sombras. Nos atrae con su brillo, con sus promesas, pero al final nos devora. Me miró con sus ojos llenos de vida, que escondían su tristeza. Hailey, yo no voy a dejar que me devore, lo prometo, prometo quedarme. Pero incluso las promesas más fuertes pueden romperse. Lo supe la noche en que sacó su guitarra. No pienses, solo escucha, dijo. Intentó arrancarme una sonrisa y entonces comenzó a tocar Wonderwall de Oasis. La melodía me atrapó, me envolvió como una marea cálida. Daniela cantaba con una voz que no era perfecta, pero era toda suya, y mientras lo hacía me miraba como si intentara sostenerme dentro de la música. Ahora la canción suena en mis audífonos, devolviéndome al presente de golpe, como un balde de agua fría. Miro alrededor a las calles llenas de gente que camina rápido, como si estuvieran huyendo de algo, pero no puedo huir del peso de esa promesa, la que nunca pudo cumplirse porque Daniel está muerta. El problema de una promesa, pienso, es que muere con quien la hizo.
La canción sigue sonando en mis audífonos. Nunca le presté demasiada atención a esa parte, pero ahora las palabras se sienten diferentes, casi como un mensaje dirigido a mí. Todos los caminos que tenemos que recorrer son sinuosos. Me detengo. Estoy en medio de la calle y el flujo constante de las personas pasa a mi alrededor, como si no existiera. Las luces de la ciudad parpadean, brillando más de lo necesario, cegadoras. Pienso en las palabras de Daniela, la ciudad nos atrae, pero al final nos devora. Y quizás tenía razón, pero ahora me pregunto si la ciudad no es más que un espejo de nosotros mismos, brillante, ruidosa, desordenada y siempre al borde de colapsar. No sé si hay un allí a dónde llegar. Tal vez nunca lo hubo. Tal vez solo hay caminos interminables y sinuosos. Y la única forma de sobrevivir es seguir avanzando, incluso si no tienes idea hacia dónde vas. Ahora, quizás, el único muro que queda soy yo misma. Tal vez todo este tiempo no se trataba de salvarme, ni de promesas cumplidas, solo de seguir adelante, aunque sean con cicatrices invisibles. Bajo la mirada, los audífonos me devuelven al presente, a las calles de esta ciudad que respira y consume. La canción termina, pero yo no. Meto las manos en los bolsillos y camino. No por esperanza, sino porque aún puedo. La ciudad puede devorarme algún día, pero no esta noche. Primero, Carla, agradecer tu texto, agradecer tu confianza. Y yo estudié química farmacéutica, hubiese querido estudiar literatura, pero los tratamientos con antirretrovirales, los analgésicos, la mayoría de los antiparasitarios, todos están diseñados para un organismo masculino. La mayoría de analgésicos que se recetan eh, tienden a causar hemorragias. Por ejemplo, hay mucha desinformación en torno al ibuprofeno. Hay mejores analgésicos para cuando tenemos dolores de ciclo menstrual, por ejemplo, el ácido mefenámico. Pero la mayoría de fármacos están diseñados para el organismo masculino. Nunca nadie se ha detenido a pensar en hacer un estudio farmacológico acerca de las afectaciones que tiene un organismo femenino. Y una doctora una vez nos mencionó que la razón por la que no hay estudios, o sea, la mayoría de estudios en farmacovigilancia están dirigidos hacia el sexo masculino, es porque a la ciencia nunca le ha interesado conocer cómo reaccionan los fármacos en nosotras las mujeres. Hasta hace poco se consideraba que las mujeres, al momento de dar a luz, sentían menos dolor que una pierna rota. Gracias a Dios hemos tenido muchos artículos científicos que han comprobado el dolor del parto. Pero abrazo tu proceso, Carla. Y algún día va a llegar en el que hayan fármacos que sean destinados para nosotras. Un texto tan vivencial me conmueve y también me parece sumamente importante que te plantes y digas, voy a escribir y voy a escribir sobre esto, porque también es importante, pues, hablarlo y socializarlo, ¿no? Porque el VIH, pues, es un virus que pareciera que ya quedó, ¿no? O sea, tuvo como su auge, su boom cuando surgió, como el COVID, ¿no? Tenemos 5 años del COVID y ahí ya quedó en el olvido cuando sigue haciendo, pues, estragos importantes en las cuerpas, ¿no? Cuánta, cuántas personas pues enfrentan además este tipo de enfermedades de diferente manera, ¿no? Entonces me parece bien importante que tú toques ese tema de pues de la salud y el capacitismo, ¿no? También porque aquí vienen un montón de cosas, un montón de enfermedades silenciosas que no te vuelven una persona visiblemente discapacitada, pero que tampoco estás al igual que una persona que está al 100% con su salud, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ahí que son importantes visibilizarlas y me parece muy, muy importante esto que haces con tu texto.
Gracias, Carla, por compartir tu texto. Me gustó tu texto desde cómo lo iniciaste hasta cómo terminó y también quiero resaltar la parte de cuando mencionas la ciudad al final es un reflejo de cómo somos nosotros humanos. Y sí, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Creo que específicamente las ciudades, ¿no? Cuando tenemos ese acceso, cuando tenemos ese privilegio, cuando tenemos ese alcance, no lo compartimos, no lo hacemos más accesible para más personas, como queremos tenerlo solo para nosotros y es por eso también, pues que suceden todas estas cosas que cada una de nosotras hemos compartido. Pues gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, Carla. Gracias, Alison, Yolo, Diana, Carol. Les agradezco muchísimo la confianza, la, de nuevo abrir esta vulnerabilidad, porque sé que es difícil, sé que es complejo eh, contarle a otra persona lo que está pasando, lo que nos está doliendo. Recordarles que son sus textos, no tenemos nosotras en Sala de Escritoras derecho de absolutamente nada. Lo que hacemos es solo darles la espacia y ayudar con la divulgación para que más mujeres conozcan estos textos, sus obras, y también para invitarlas a que sigan escribiendo, a que salgan de aquí con la certeza de que son escritoras, que puedan nombrarse como escritoras, que tomen eso como su derecho, que sé que muchas veces nos enseñan a que escribir tiene que ser muy académico, o que tenemos que tener título, o que cuando nos acercamos a tratar de aprender a escribir o a la academia, nos encontramos también esta violencia, que nos digan que no funcionamos, que no somos lo suficientemente buenas para hacerlo. Y no es así. Ya lo vimos. Cuando llega el texto a la persona correcta, mueve lo que debe y cambia y transforma a quien lo escucha. Yo quisiera que se llevaran eso eh, pues para siempre, que sus textos y sus letras merecen ser leídas y ser escuchadas. Muchas gracias a todas por participar. Las abrazo mucho. Que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho y nos vemos prontito.